Damos la bienvenida a todos los presentes al ministerio, a este programa del Ministerio Cristiano Logos Perú. Estamos muy contentos de tenerlos a cada uno de ustedes y poder disfrutar de este reinicio de nuestro programa en el Ministerio Cristiano Logos Perú. En esta ocasión hemos pedido a un gran amigo para que nos dé el inicio de este programa con un tema muy interesante, y creo que todos nosotros vamos a salir muy edificados. Así que queremos empezar orando al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de poder reiniciar nuestras capacitaciones a través de este ministerio, retroalimentando a cada pastor, a cada misionero, a cada líder, capacitándonos, Señor, dentro de los parámetros de tu palabra. Encomendamos todo este tiempo en tus manos y queremos disfrutar, Señor, de este tiempo de enseñanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a en este momento invitar a Marco. Él es el coordinador del programa de nuestro doctor Néstor Díaz. Marco, ¿puedes por favor presentar a Néstor? Muy buenas noches a todos ustedes y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Pues nos sentimos honrados y complacidos de estar aquí conectados en este Zoom, que en breve momento el hermano Néstor va a tener una exposición acerca del canon, una introducción para que ustedes puedan ver lo que es la importancia de saber acerca de la formación de la palabra de Dios. Bueno, para todos los que están acá, el hermano Néstor ha estado impartiendo unos cursos acerca del canon, o sea, no canon, de varios títulos, por ejemplo, teología exegética, hermenéutica bíblica, y ahora, el próximo miércoles, va a empezar lo que es el estudio completo acerca del canon. Ese curso dura 5 semanas. 5 semanas dura. Por lo general, el hermano Néstor lo que cobra son $50, pero por tratarse del hermano César Mamani, que ha sido una persona muy cercana a Néstor, no le va a cobrar esto. Nada más le va a cobrar son $30. $30 son como 130 soles en el Perú. Pero le vamos a poner una oferta. Si paga hoy o mañana, solamente pagarían 120 soles. Entonces, eso incluye un certificado del Instituto Bíblico FDL, el cual el hermano Néstor es director, y también los materiales de apoyo. Bueno, así en este mismo orden voy a dejar que el profesor Néstor esté con ustedes para que ustedes puedan ver la importancia del curso del canon. Profesor, adelante. Amado, gracias, bendiciones, Marco. Tenía unos días, no te vi. ¿Cómo estás? Hoy todo bien, gracias. Qué bien, qué bien. Bueno, hermanos, me siento complacido de estar aquí con todos ustedes, con el hermano Mamani. Estuvimos ahí unas aventuras y peripecias que hicimos para la ciudad, para la zona de Iquitos, cuando me tocó estar allá en Perú. Me siento complacido realmente de poder estar aquí y la invitación que me han hecho para hablar sobre el tema de canon. Obviamente el tema de canon es muy, muy importante y es un tema que hemos estado desarrollando desde hace ya unos años atrás. De hecho, el tema de mi tesis doctoral en este caso justamente se ha enfocado en el tema de canon y específicamente de canon del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es importante un tema como este? Bueno, vamos a ver si podemos presentar así de forma sucinta, antes de hablar de la temática, la necesidad de por qué es un tema importante. Pensemos primero en este problema que les voy a plantear. Ustedes saben que
hace ya unos años atrás, dentro del campo de lo que es el mundo de las redes, se ha despertado una suerte de monstruo, vamos a llamarle así, una suerte de espectro que se conoce como el garroterismo. El garroterismo es un término que hemos acuñado para referirnos a este intenso proselitismo por parte de algunos apologistas de redes de tratar de sonsacar a nuestro pueblo con el fin de que vuelvan otra vez a ser católicos romanos. Este tipo de interés apologético proselitista, aunque no está muy a tono con lo que la Iglesia Católica Romana asume, sin embargo, este grupo asumió esta misión de vida y prácticamente comenzaron a tratar de crear programas donde mostraban las falencias del mundo evangélico y obviamente intentaban decir que estas falencias implicaban la necesidad de que ese pueblo regresara a casa. Por casa ellos entendían la Iglesia Católica Romana. Uno de los temas que más sonaba justamente dentro de ese campo apologético era el tema del canon. Vamos a ver, que usted tiene a Luis Toro diciendo, el Papa Dámaso hizo la Biblia. La Biblia la creó la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Roma del año 382. Y por ahí comenzaban a desarrollar una serie de argumentos que muchos hermanos lamentablemente no tenían respuesta porque no se habían enfocado en estudiar la temática y la importancia y pertinencia del canon. Pues bien, el objetivo de cursos como este es ayudar a ustedes a tener una comprensión muy clara de lo que es la formación del canon, no solamente para que tengan que responder a gente como el señor Toro y sus secuaces, sino también para que sepan el valor que tienen las escrituras y cómo las escrituras se convierten en un acicate necesario a la hora de entender el proceso de formación. Otra cosa importante es que nosotros nos guiamos bajo un principio dentro de la reforma que es la sola escritura. Pues bien, la sola escritura es uno de los principios que más ha sido atacado por parte de este grupo que hemos conocido como garroteros, pero la sola escritura para muchos de ellos dependía del canon. Si no hay canon, no puede haber sola escritura. Y de ahí entonces que se alimentaba una suerte de argumento que se utilizaba como si fuese una daga para empuñar en el corazón de nuestra gente. Y esa daga directamente era decir, si no hay canon, no puede haber sola escritura, por lo tanto, la sola escritura no había sido creída. ¿Por qué? Porque si no hay canon cerrado, ¿cómo se puede hablar de sola escritura? Bueno, la idea es que el estudio de canon nos ha ayudado a entender que la sola escritura trabaja como principio, o lo puedo decir de esta manera, el principio de sola escritura conlleva de suyo la revelación progresiva, por lo tanto, no se necesitaba de un canon cerrado para que la sola escritura funcionase como principio. Y de hecho es bajo el principio de sola escritura que el canon termina cerrándose. Este tipo de aclarandos ha fortalecido mucho a nuestra gente. Muchas de las personas que siguen nuestro contenido, por ejemplo, han podido desarrollar mejor argumentos para poder defender su fe. Y justamente el interés que yo quiero en este curso no es tanto brindarles información que pueda saturar su cabeza. El objetivo es que ustedes puedan ver todo esto como una información necesaria que les va a ayudar no solamente a entender el proceso de formación canónica, sino también, hermanos, a poder utilizar buenos argumentos para responder a la gente que tiene dudas sobre cómo se formó la Biblia y todo eso. Y ustedes se van a encontrar con gente así, porque mucha gente de esa irá a sus iglesias, mucha gente de esa irá a sus estudios. Y es importante que ustedes sepan cómo desarrollar una buena respuesta. Para ello, hoy vamos a tratar de alimentar mejor la información sobre el tema del canon. Voy a comenzar primero con una pregunta que sirva de sondeo para ver lo que ustedes me dicen. Pregunto, ¿quién creó la Biblia? ¿Quién la responde? Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Quién creó la Biblia? Nace del corazón de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Sí, pero escribe nombres, ¿verdad? El Espíritu. El Espíritu de Dios usa hombres, ¿cierto? Bueno, dicen que alrededor de 50 autores participaron en la redacción de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir inspirado por el Espíritu Santo? Yo diría que
le dio la capacidad al hombre y la revelación de poder transcribir acerca de la historia. Ok, y una pregunta, ¿qué papel jugó la iglesia en el tema de la formación de las escrituras? Bueno, ahí tendrían que ayudar. ¿Alguien sabe la respuesta a esa pregunta? Bueno, yo no sé la respuesta, pero creo que la iglesia jugó un papel muy importante al recopilar todos aquellos escritos, todos aquellos pergaminos que se escribieron acerca de la fe. Y yo creo que dentro de la Iglesia Católica, que en aquel tiempo fue una de de los precursores de la fe, para luego entonces hacerse la separación, fue muy, muy importante estos manuscritos que se conservasen y que se volviesen a transcribir. Eso es lo que yo... Ok, Carla Noyola, la escucho. Hola, pues yo creo que fue un papel fundamental, ¿verdad? Por la formación y la perseveración de la transmisión de la Biblia, o sea, fue de influencia para poder lograr la transmisión o la difusión en el canon bíblico, ¿no? Ok, déjame hacer otra pregunta a todos ustedes. Cuando ustedes dicen iglesia, ¿a qué se refieren por iglesia? La iglesia juega un papel importante en el proceso del canon. ¿Qué iglesia? Los profetas. No, pero dice iglesia. Los profetas escriben, pero creo que la hermana Mercedes habló de iglesia. La iglesia ¿Cuál como iglesia? comunidad. Yo diría que la iglesia como comunidad, al poner en práctica la historia dentro del escenario de la misma, es decir, cuando empiezan a aparecer los documentos o los rollos, no existía una iglesia como la que decimos per se, sino más bien como historiadores. Ahora bien, dicen que ya en el siglo I empiezan a surgir esas comunidades que estudiaban los rollos en lugares a escondidas, llamadas catacumba por las persecuciones, Okay, más o menos. que serían las comunidades cristianas. Excelente. Correcto, sí. Esa es una muy buena imagen. Lo que dice la hermana Juana es muy bien. Esto es importante, porque cuando decimos iglesia, inmediatamente pensamos en una unidad. Y ciertamente la iglesia es una unidad, pero la iglesia no tiene nombre de católica romana, ¿verdad? No tiene nombre de metodista o de bautista. La iglesia es la iglesia. Es el conjunto de todas sus sedes, ¿verdad? Y obviamente la experiencia del siglo I era de comunidades autónomas, comunidades independientes, pero que tenían estos mismos libros como libros sagrados y tenían apóstoles, los apóstoles que conocieron a Jesús, que estaban escribiendo también sus propios materiales, entre ellos el apóstol Pablo. Y estos libros que ellos escribían servían como un lente para leer el Antiguo Testamento. Pero ya los cristianos del Nuevo Testamento tenían el Nuevo Testamento en sus manos. ¿Tenían un canon ya del Antiguo Testamento? ¿Qué ustedes responden? No, no lo tenían. Ellos no tenían estructura bíblica como tal, no la tenían. Habían libros sueltos y la palabra Biblia significa eso, compilación de libros. Ok, entonces vamos a ver, querido hermano Manuel. No había los cristianos primitivos no tenían una Biblia en sus manos, por lo menos una Biblia que llamamos Antiguo Testamento. Sí, tenían el Pentateuco, que tenían los 5 primeros libros, pero no la Biblia como hoy por hoy la tenemos en manos nosotros, ¿no? Ok, sí, porque nosotros cuando decimos Biblia decimos Antiguo y Nuevo Testamento, ciertamente, pero ella en aquella época solamente tenía los 5 libros de Moisés o tenían también a los profetas, a los salmos. No, ya tenían los 5 primeros libros. Ok, excelente. Manuel dice los 5 primeros libros. Tengo 2 manos levantadas. Ellos tenían los profetas también. Deténganse ahí. Alguien mencionó la Septuaginta, ¿verdad? ¿Qué menciona la Septuaginta? Sí, señor. La Septuaginta. Ok, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la Biblia que se tradujo del hebreo al griego. Ok, la Septuaginta, ¿qué libros incluía? Ahí sí me la puso difícil. Todo el Antiguo Testamento. Allí estaban los
Ya la Septuaginta sí contenía otros libros aparte del Pentateuco. En la época de Jesús. Excelente. Está bien. Una última, bueno, aquí tengo el hermano Osmar. Osmar, puedes hablar. La Septuaginta contenía los libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos que nosotros conocemos. Ok. Entonces los deuterocanónicos... Eso está en el siglo III, creo que fue. Ok, una pregunta. Vamos a ver. Déjame hacer esta pregunta a usted mismo, Osmar, y cualquiera la puede también responder, no se preocupe. Uno de los argumentos que utiliza el catolicismo romano, es decir, bueno, los deuterocanónicos deben estar incluidos porque estaban en la Septuaginta y los cristianos primitivos leían la Septuaginta. Por lo tanto, para los cristianos primitivos, libros como Tobit, Judith, etcétera, eran tan inspirados como los demás libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los protestantes tenemos un canon mutilado y ellos tienen la Biblia que los cristianos primitivos leían completa. ¿Qué usted opina de esa idea? ¿Cree que es correcta? Y si no es correcta, ¿cómo la rebatiría? Bueno, yo opino que no es correcta. No, pero antes de todo, vamos a escuchar primero a Osma y después le escuchamos a usted, mi querida Mercedes. Vamos primero con Osma. Sí. Los libros deuterocanónicos que se montaron, que se pusieron ahí, fue porque no estaban dentro del canon que tenía la Iglesia Ortodoxa, dentro de lo que se leía en las sinagogas. Okay. Como esa fue una traducción para difundir el griego, muchos de los judíos ortodoxos incluso tampoco aceptaron la Septuaginta por eso. Okay. Porque se consideraba que el idioma estaba siendo el idioma griego, un idioma vulgar, un idioma más idolátrico. Entonces, el idioma hebreo se considera como el idioma más de Dios en ese aspecto. Entonces, por eso esa contaminación no la aceptaron dentro del pueblo judío. ¿Y los cristianos primitivos? Los cristianos primitivos tampoco, porque no hay referencias, salvo el libro de Enoch, que se habla en Judas, no hay referencias que se hayan tomado otros libros. Aparte de eso, porque los libros deuterocanónicos, muchos de esos libros van en contra de las doctrinas fundamentales de la Iglesia, que ya están catalogadas como dogma. Ok. Gracias por esa intervención. La hermana Mercedes, que iba a decir algo, y luego tengo la mano levantada para ahora Inés, y voy a hacerle unas últimas 2 preguntas a todos. Le escucho, Mercedes. Sí, estoy de acuerdo con lo que el hermano expone. Eso iba a decir, que muchos de estos libros se contradicen a lo que realmente Dios establece y por supuesto no son tomados en cuenta. Muy bien. Excelente. Entonces, Aura. Buenas noches. Sí, los cristianos primitivos en estos concilios, en todas las partes donde ellos hicieron estas medidas para establecer qué libros iban, pues ellos tuvieron que utilizar mucho lo de los tiempos, en qué tiempos se escribían, y son cosas que de pronto no podían dar fe como daban otros libros de los acontecimientos allí escritos. Entonces hubo no se adicionaron, y sí está completo, de acuerdo a todas esas cosas que tenían que medir y que tenían que comparar, sobre todo fechas. Ok, excelente. Voy a hacer unas últimas 2 preguntas, pero antes déjenme recolectar lo que hemos estado revisando de las respuestas que ustedes dan. En primer lugar, ¿verdad? La gran mayoría, si me equivoco, me pueden decir, esto no es esto. Pero la gran mayoría más o menos ha llegado a común acuerdo en que, 1, las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y obviamente Dios utilizó instrumentos humanos para escribir esos documentos. 2, estamos todos de acuerdo ahí, ¿verdad? No me he equivocado en lo que han dicho. Inspirada por Dios, y en este caso ha sido compilada por los autores. En segundo lugar, han dicho también que estos textos fueron, en este caso, reunidos y cotejados por la iglesia, pero entendiéndose iglesia no como una unidad, sino como un conjunto de comunidades que llegaron a un acuerdo de que estos documentos eran los documentos que Dios había inspirado para ellos. Eso es lo segundo, ¿verdad? Y ese sería el rol importante de la iglesia en ese caso. En tercer lugar, han dicho que la Septuaginta
o los textos traducidos al griego, que sería el Antiguo Testamento, estaba presente en la época de Jesús, sería una suerte de Biblia, entre comillas, pero solamente refiriéndose al Antiguo Testamento griego, y que ese Antiguo Testamento griego o Septuaginta incluía más libros que los que nosotros tenemos, llamados deuterocanónicos, ¿verdad? Eso es lo tercero. Y lo cuarto que dijeron es que, pese a que estos libros estaban incluidos, aún así los cristianos primitivos no los habían aceptado porque los judíos ya los habían rechazado. ¿Me he equivocado o hice un buen resumen? Perfecto el resumen. Excelente, excelente. Qué bueno, qué bueno. Voy a hacer unas últimas dos. No sé si ahora se le quedó la mano levantada. Voy a hacer unas últimas dos preguntas. Y estas dos preguntas son muy importantes porque ya vamos a entrar justamente al tema de canon, porque todo lo que estamos viendo acá lo vamos a resolver aquí. Vamos a confirmar si es así o vamos a corregir si no es así. ¿Ok? Entonces, aquí viene mi primera pregunta. Entiendo que todos ustedes saben lo que quiere decir canon, ¿verdad? O sea, si alguien no sabe, lo voy a poner en contexto. Canon es una regla y obviamente se utiliza en muchos sentidos, pero en el sentido que estamos hablando de la lista de libros bíblicos, ¿verdad? Ok, entonces, entendido que esto es canon, mi primera pregunta tiene que ver con el canon del Antiguo Testamento, porque la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, serán dos cánones. Canon del Antiguo Testamento. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Con respecto al canon del Antiguo Testamento, ¿cuándo se cerró ese canon? Es decir, ¿cuándo se cerró de tal manera que nosotros, digamos, no se le puede agregar más libros? Les voy a dar tres opciones. A. Se cerró en el siglo IV antes de Cristo, en la época de Esdras y Nehemías. Esa es una postura. 2. Se cerró en el siglo I, en la época de Jesús. O 3. Se cerró en el siglo IV después de Cristo, cuando un grupo de cristianos romanos hizo un supuesto concilio, el concilio de Roma, con un obispo que se llamaba Dámaso, en el año 382. ¿Cuándo se cerró el canon del Antiguo Testamento? Tienen tres opciones, pueden elegir la que ustedes consideren es la correcta. Carla. En el primero después de Cristo. En el primero después de Cristo, excelente, muy bien. Hermano Isaac. Yo creo que el canon se cerró en el siglo IV antes de Cristo, porque el Señor Jesús ya hace mención de los salmos, de los profetas y todo ello, ¿no? Entonces eso nos da a entender de que ya algo estaba tomado por sentado, ¿no? Ok, entonces siglo IV antes de Cristo, muy bien. ¿Alguien más? Dos personas más, por lo menos. Yo, pastor. Díganos, amada. Hola, pastor, Dios lo bendiga. Se cerró en el siglo II después de Cristo. Yo no puse 2 después de Cristo, puse 4 después de Cristo. 4. Sería 4 antes de Cristo, primero el siglo I después de Cristo y el siglo IV después de Cristo. Son como las tres opciones. ¿Cuál de esas tres? En el siglo IV. Bueno, hay que... Siglo IV, después, pero antes de Cristo o después de Cristo. Después de Cristo. Después de Cristo, excelente, muy bien. Hay que entender una cosa, que tanto el canon que se tiene actualmente va con los deuterocanónicos, porque eso se hizo con la Septuaginta en el cuarto, que se aprobó después de Cristo, en el concilio. Sí, ¿En cuál concilio? Señor. ¿En cuál concilio? En los concilios de Cartago y el de Hipona. Ok, muy bien. ¿Qué tú opinas del de Roma, del famoso concilio de Roma del 382? Bueno, el problema es que, pues, no sé, o sea, yo aquí prefiero quedar callado un poco. Sí, para porque no entrar como en el debate. Sabes que ahora se dice que no existió un concilio de Roma de 382, que es un mito. Y eso lo asumen incluso los académicos católicos romanos. Así que cuando tú escuchas a Luis Toro diciendo concilio de Roma de 382, muestra que Luis Toro simplemente ignora su propia academia.
No existió nunca un concilio de Roma en el 300. Lo que pasa es que dentro de la apologética tenemos desafortunadamente personas que no son serias. Sí, sí. Y que se defiende una verdad oscura que no es verdad, pero se tiene que defenderla contra viento y marea, porque si no se hace, pues se deja de ser católico. Entonces, dentro del cristianismo pasa exactamente igual. Entonces, hay posturas que nosotros debemos conocer, que, por ejemplo, es claro que la iglesia tiene 2000 años de historia y la tradición de la iglesia es una sola. Pero Desafortunadamente, entonces, la corrupción de la iglesia ya no está en el concilio de Nicea, es otro tema. sí, es otro tema, claro, porque ya ahí no es un tema de canon. Pero iglesia venimos siendo todos dentro del Exacto. cristianismo, y dentro del cristianismo hay diferentes vertientes, incluyendo la católica. Entonces me pregunto, pero entonces, ¿por cuál de las tres tú te decantarías? Yo diría que para nosotros, como canon, tenemos para mi caso, que soy más ortodoxo, Bien. por la versión hebrea, que ya la tenían, que son los 39 libros, ya la tenían, sin los apócrifos, y los 27 que no hay discusión en el Nuevo Testamento. Excelente, sí, pero ese canon del Antiguo Testamento, de los libros que sean, ¿tú entiendes que se cerró en qué fecha? De las tres que di, 4 antes de Cristo, primero en el antes de Cristo, o 4 después de Cristo. Pues en el primer siglo ya estaban los 22 que se aceptó el Tanaj. Ok, muy bien, excelente. Porque el Pentateuco ya se había hecho en el siglo V antes de Cristo, la Torá. Ok, excelente. Entonces, vi que una hermana, creo que era la hermana Carla, había dicho del Concilio de Trento, 1546, cuando se cerró, pero se cerró para los católicos romanos, Concilio de Trento. O sea, los católicos romanos no tenían canon cerrado hasta Trento, de 1546, cuando ya existían Biblias protestantes, imagínense. Entonces, vamos a ver. Esa es la pregunta del canon del Antiguo Testamento. Ahora viene la última pregunta y vamos ahora a entender mejor. Es sobre el canon del Nuevo Testamento. Mi pregunta. Cuando los apóstoles escribían, ¿ellos entendían que sus escritos estaban a la par del Antiguo Testamento? No, para nada. No, ¿verdad? No. Ok, excelente. Ya eso era todo. Señores, hoy nos vamos a dar un banquete, como ustedes no se imaginan. Un banquete muy bueno. De hecho, esta información que vamos a dar es las últimas actualizaciones en torno al tema de canon. De hecho, yo publiqué ese artículo acá en este libro, que se los recomiendo, que lo puedan conseguir en Amazon si tienen la oportunidad. Se llama ¿Cuál es la iglesia verdadera? El capítulo 4, que es el mío, porque esto es una colaboración de varios autores. El capítulo 4 es el capítulo de canon. Es muy bueno, es bien completo y obviamente tiene casi ya toda la última actualización en este punto. Se lo digo de verdad, porque estuve en las Sociedades Bíblicas del Perú el 30 de septiembre del año pasado, y cuando presenté esto, el mismo director de las Sociedades Bíblicas me dice a mí, esto yo no lo sabía. Y sí, ciertamente es la última actualización en base a casi todo un proceso de investigación que incluye sobre todo autores anglosajones, que son los que ahora mismo están en la palestra. Entre ellos, estos autores como Gallagher, John Mead, que son autores muy relevantes. De hecho, estos son los autores que ahora mismo están en el top del top. Antes estaba Lee Martin McDonald en el tema de canon, que cuando tú le preguntabas a McDonald cuál de las tres fechas, te decía el 4 después de Cristo. Pero hoy en día esos autores ya no están en la palestra. Quienes están ahora son otros que han hecho una mejor investigación, una mayor actualización. Y yo lo que les voy a dar ahora es la actualización de lo último respecto al tema de canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Voy a comenzar primero con el canon del Antiguo Testamento, pero para ello necesito que aclaremos el término, y para proveer una suerte de estructura, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un trabajo de 4 puntos. Primero, en torno al canon del Antiguo Testamento, nos vamos a enfocar, aquí está, la actualización última, actualización en este punto. Y en cuanto al canon del Antiguo Testamento, nos vamos a enfocar primero, señores, en poder tener claro qué quiere decir el término canon. ¿Ok?
Y vamos a partir de esta revisión que va a ser como nuestra tesis de trabajo. El canon del Antiguo Testamento fue cerrado en 3 etapas. Y el criterio que se utilizó principalmente fue el criterio temporal, que va a tomar el siglo IV antes de Cristo como el cierre del canon del Antiguo Testamento. Para ello, primero comencemos con el término canon como tal, que quiere decir canon en sí, porque la palabra canon tiene 4 niveles, como ustedes están viendo en pantalla, son 4 niveles que tiene la palabra canon. Por ejemplo, la palabra canon puede entenderse tanto en un nivel funcional como en un nivel dogmático, en un nivel estructural y en un nivel devocional. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? No, señor. Ok, lo voy a explicar. Primero, a un nivel funcional, tiene que ver el canon como función o como proceso histórico. Este es muy importante. El número 1 es muy importante. ¿Por qué? Porque el canon no es una cuestión que se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso de reconocimiento de libros que se van escribiendo. Esto apunta a que el canon en sí es progresivo. Para que haya canon no se necesita que la iglesia en un concilio lo diga. Eso es lo que quiere decir la idea de canon funcional. Ya hay canon desde que hay libro. Y este canon se cerró en 3 etapas, el del Antiguo Testamento. La razón de por qué el canon del Antiguo Testamento se cerró en 3 etapas es debido a su estructura. ¿Cuántos bloques tiene el Antiguo Testamento en la Biblia hebrea? ¿Cuál es la estructura? 3. 3, excelente. Ley, profetas y salmos. ¿Por qué 3 bloques? Ley, ¿Por qué, profetas. ¿Por qué 3 bloques? Porque se cerró en 3 etapas. La evidencia del cierre de esa etapa se descubre incluso en el mismo texto veterotestamentario. Vamos a ver. Cuando Moisés escribió 5 libros que componen la Torá. Estamos de acuerdo en que Moisés es el autor principal o inicial de la Torá. Aunque la Torá después pasó por un proceso de actualización hecha de acuerdo a Wybrow, por el mismo profeta Samuel, en la misma era de la espontaneidad, o sea, de la inspiración, Moisés escribió el Pentateuco y Moisés es el referente del Pentateuco. Cuando yo digo los judíos leen a Moisés, yo estoy diciendo que están leyendo estos 5 primeros libros. La Torá es el canon. Cuando se escribió el último libro de la Torá, ese canon se cerró. A partir de ahí, escuchen bien, ese canon se convirtió, número 2, en una regla dogmática, un canon de fe. Los cánones de fe sirven para hacer la doctrina y la normativa. Por eso hablamos de regla de fe y de conducta. Yo les pregunto, cuando los reyes de Israel gobernaban, ¿cómo los profetas evaluaban a sus reyes? ¿Con qué canon? ¿Con qué regla? ¿Lo hacían ellos por su propia cuenta o lo hacían en base a la regla dada por Dios? En base a la regla. Muy bien. Por eso ustedes recordarán que Deuteronomio 28 habla de la maldición del exilio. Si los israelitas desobedecen al Señor y caen en idolatría, el castigo será el exilio. ¿Cuál era siempre el castigo al que Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas se referían que iba a recibir Israel a causa de su idolatría? ¿El qué? El exilio. El juicio de Dios. La deportación, el exilio. ¿Por qué? Porque ellos están citando a Moisés. De hecho, yo les animaría a cada uno de ustedes, como tarea personal, que ustedes busquen, por ejemplo, Amós, Oseas, Miqueas, y traten de ver las veces que ellos están citando al Pentateuco.
Hagan una lista cotejada y cruzada y ustedes se van a asombrar de que esta gente está citando el Pentateuco. Ellos no están citando al libro de Yacer. Ellos no están citando el libro de las batallas de Jehová. Ellos no están citando otro libro más que el Pentateuco. ¿Por qué? Porque el Pentateuco era su canon y estaba cerrado. En un sentido funcional. Y como esta es una lectura que se da desde el canon de la Torá, bueno, los escritos de los profetas se convirtieron en un segundo canon o en una segunda etapa del canon, porque estos profetas también estaban inspirados por Dios y la garantía de la canonicidad es esta inspiración especial, ¿verdad? Por esa razón, cuando acabó el exilio, cuando el exilio ocurrió, se cumplieron las palabras de los profetas. Y cuando ellos regresaron de Babilonia 70 años después, regresaron ya no solo con la Torá, sino con los Nevim. Ya tenían un canon más amplio que incluía a los libros de los profetas y los libros de los que escribían historia profética, como el autor de Samuel y el autor de los Reyes, como el autor de Josué y el autor de Jueces, que son textos proféticos, y por eso a Josué lo colocan en la sección de los Nevim, de los profetas, porque es historia profética. ¿Entienden? Y luego cuando llegaron, escuchen bien, cuando ellos llegaron de Babilonia, ellos no solamente tenían estos dos, porque la mayoría de los de la tercera sección, los escritos, los que tuvimos, ya habían sido escritos en la época de los reyes. Los salmos, en su gran mayoría, habían sido escritos en la época de los reyes. Los proverbios habían sido compilados en su gran mayoría en la época del rey Ezequías, lo dice el libro de Proverbios. Y no solo eso, sino que también se puede decir que poemas como el libro de Cantar, de los Cantares, el libro de Job, incluso también los libros de Ruth y Esther, que fueron escritos en ese proceso de tiempo, ya estaban redactados para esa época. De forma que ya tú tienes más o menos la cantidad de libros que tenemos todos en el Antiguo Testamento, los protestantes sobre todo, que es el mismo canon de los judíos, como uno de los hermanos mencionó, ya estaban completos cuando Esdras vino de Babilonia, y Esdras vivió en el siglo IV antes de Cristo. Por eso es que existía esta idea de que todos los libros del Antiguo Testamento ya estaban presentes en la época de Esdras. Y como Esdras es el autor de Primera y Segunda Crónicas, que son los últimos libros que se agregaron al Tanaj, al Antiguo Testamento hebreo, bueno, pues quien giró la llave para cerrar el canon fue Esdras en el siglo IV antes de Cristo, que de acuerdo a Flavio Josefo es en los días de Artajerjes. Esto lo vamos a entender mucho mejor. Pero ¿por qué les explico esto? Porque esta es la idea del canon, funcional como proceso histórico y dogmático porque sirve como canon, como regla de fe y conducta. Cuando ustedes ven que los antiguos juzgaban a los reyes por medio de la Torá y que luego del exilio se tomaba a los profetas para juzgar a los contemporáneos, bueno, ya usted se va dando cuenta de por qué Jesús cita a los profetas, de por qué Jesús en el siglo I cita la Torá. ¿Por qué? Porque Jesús está simplemente replicando el mismo trabajo, el mismo proceso de comprensión de lo que es el funcionamiento del canon. Entonces, primero es el canon como función, luego el canon como dogmática, que van unidas. El proceso genera la relevancia de este libro para que pueda ser regla de fe. Y que este libro es relevante más que otro, se da cuenta uno porque solo este se preserva. Vamos a ver, en la época en que se escribieron muchos libros del Antiguo Testamento, habían otros libros más. Entre ellos, por ejemplo, el libro de Jacer o el libro de las batallas de Jehová. Pero esos libros no sobrevivieron. ¿Por qué? Porque por causa de lo funcional, nunca se reconocieron como inspirados, sino más bien que los textos que ellos estaban recibiendo como inspirados eran los que debían preservar. Ahora, el nivel 3 es el nivel de la estructura. Estructural quiere decir ya la estructura como tal. Obviamente que la estructura, en el caso del Antiguo Testamento, es
ley, profetas y salmos, una triple estructura, en cuyo contenido están los libros que ellos reconocen. Y el último sentido es el devocional. Oigan esto, que esto es importante, porque el devocional incluye una segunda lista de libros que no son, en este caso, canónicos en un sentido estructural. En otras palabras, un deuterocanónico, que los deuterocanónicos tiene que ver con una lista de libros que se podían leer, pero que no se consideraban propios para hacer dogma. No eran dogmáticos. Estos libros pueden ser de utilidad, de bendición, pero no eran canon de fe. ¿Cuáles libros eran estos? Muchos libros que se escribieron después de los días de Artajerjes, después de Esdras. Ahí está Tobit, Judith, ahí puedes colocar Eclesiásticos, Sirácides, ahí puedes colocar una serie de libros más que los judíos leían, pero que los judíos no valoraban como canon dogmático, sino como canon devocional. Y ahí es donde se deben marcar las diferencias, porque yo no puedo incluir los libros de un canon devocional en un canon dogmático. Y el error de Roma en Trento fue Trento cometió el gran error, y mira que fue un error de unos cuantos, porque la mayoría no votó ni a favor ni en contra. Y habían dos cardenales en contra de que se insertasen, porque ellos sabían hacer la diferencia, que eran Seripando y Cayetano. Y por esas razones que Roma, como dicen en mi país, puso un huevo. Poner un huevo significa cometer un error, meter la pata, ¿saben? Cometió el terrible error de incluir un canon devocional en un canon dogmático. Y por eso tienen 7 libros de más en su Antiguo Testamento. Cosa que ni los judíos de la época de Cristo se lo hubiesen aceptado. ¿Van entendiendo cómo va la cosa, verdad? Manuel, te escucho. O sea, podríamos decir que esos libros que no son catalogados como dogmáticos pudieran ser libros referenciales, ilustrativos, contextuales, que te ayudan a entender el contexto, mas no tenían esa asidero devocional como tal. Porque nadie en la historia los utilizó así, hasta Trento. Vamos a ver. Agustín discutió con los docetistas, con los donatistas. Y los donatistas desarrollaron una rama que se conocía como los circunceliones, que eran prácticamente terroristas. Esos tipos avalaban el suicidio en favor de la lucha por su fe, como hoy en día hace el musulmán, ¿verdad? Que se pone una bomba y mata en nombre de Alá. Bueno, esos tipos hacían algo parecido, eran terroristas. Y ellos lo justificaban el suicidio en un sentido religioso con Segunda Macabeos. Y lo que le dijo Agustín es que Segunda Macabeo no es un texto para hacer doctrina. Porque él hacía la diferencia entre un canon dogmático y un canon devocional. ¿Saben quiénes hacen esa diferencia? Los anglicanos, que son protestantes. Los anglicanos en los 39 artículos dicen, estos son los libros inspirados, estos son los libros canónicos, los que tenemos todos nosotros. Estos de aquí, Sirácides, sabiduría, etcétera, estos no son canónicos. Estos son de lectura devocional. Ellos hacen la diferencia porque la diferencia se puede hacer. No hay ningún problema en leer Eclesiástico. El problema es creer que Eclesiástico es un canon dogmático. No puede ni siquiera estar en tu Biblia. Y si hay una Biblia que lo tiene, yo la sugeriría que lo ponga como apéndice, ¿verdad? Pero no son libros canónicos. No pueden ser libros canónicos porque tienen una serie de dificultades que en este curso yo no la voy a poder explicar, pero les recomiendo que consigan este libro, como les mencioné, o pueden conseguir este también, donde te hago otra explicación del tema. El teólogo responde en Amazon también, donde hago otra explicación de esa misma temática. Entonces, la idea es, señores, que ustedes pueden directamente hacer esa diferenciación y eso ayuda mucho. Es lo que dice, por ejemplo, un autor católico romano como Ignacio Carvajosa, que lo tengo por aquí, incluso es católico romano, y reconoce esa diferencia cuando habla de Hebraica Veritas y Septuaginta Autoritate. Este concepto lo voy a explicar más adelante para que entiendan, pero sí, sin duda alguna, hay que saber hacer esa doble diferenciación para no caer en el error de los católicos romanos. Para evitar el error de los papistas, hay que entender justamente esta diferenciación.
Hoy en día, por ejemplo, usted puede tener en una iglesia una lista de libros que le gusta mucho. Por ejemplo, qué sé yo, El mero cristianismo de C.S. Lewis. Puede colocar la carta de Birmingham de Martin Luther King, que una vez alguien dijo que se podía insertar en el Nuevo Testamento, pero es una locura. Pero es un texto muy bueno. La carta de Birmingham de Martin Luther King, un texto muy, muy interesante, muy apasionado. Son documentos que pueden servir de mucha bendición, incluso textos de los reformadores o textos de los puritanos, pero nadie en su sano juicio los va a insertar en la Biblia. Son un canon devocional, entendiendo canon como una lista de libros, que es diferente al canon dogmático. Esto es importante que lo entendamos para poder entonces poder navegar en el ámbito del tema del canon. Y eso me lleva entonces a la pregunta que les dije. Dentro de la academia, cuando se va a hablar del Antiguo Testamento, hay 3 líneas, son solo 3 líneas para hablar de cuándo el Antiguo Testamento como canon se cerró. La primera es la que dice que es antes del siglo IV antes de Cristo, en la época de Esdras. La segunda dice que es en el siglo I después de Cristo. Y la tercera, que es la del católico romano, es que se cerró después del siglo IV después de Cristo, como para darle protagonismo a la iglesia de ser la responsable de cerrar el Antiguo Testamento. Oigan, que no estoy hablando del Nuevo, el Antiguo Testamento. La opinión común es que el Antiguo Testamento la iglesia no lo cerró. La iglesia los recibió de los judíos. Quienes lo cerraron fueron los judíos. ¿Cuándo lo cerraron? Es la pregunta. En el siglo IV antes de Cristo es la postura que más ha recibido apoyo. Hoy en día, académicamente hablando, la más sólida es la número 1, la de que fue antes del siglo IV antes de Cristo, por una serie de evidencias que las voy a ir mencionando. La segunda, que es la postura de Gallagher, que por cierto a Gallagher lo tuve en mi canal y lo entrevisté, es que dicen que fue en el siglo I después de Cristo. Ahora, Gallagher le explica bien, escuchen bien. No es que todas las 3 secciones se cerraron en ese siglo, no. La Torá se había cerrado muchísimos siglos antes. Los profetas se cerraron muchísimos siglos antes. Lo que dice Gallagher es que la sección 3, los escritos, que incluyen los libros poéticos del Antiguo Testamento, no estaba cerrada, pero se cerró en el siglo I después de Cristo. Esa es más o menos la postura número 2. Y la número 3 dice que ninguna se habían cerrado, sino que la cerró la Iglesia Católica Romana en los concilios de Hipona y de Tesalónica y en algún concilio que se hizo en Cartago. Entonces ellos dicen que es en ese siglo que se cerró. Los menos informados dicen que en el supuesto sínodo de Roma del 382, que hoy se sabe que es un mito y que no se dio un sínodo en Roma, por lo menos en ese año. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos estas 3 líneas y la más pesada académicamente es la número 1. Ahora, ¿por qué la número 1 es la de mayor peso académico? Por las siguientes evidencias. Por ejemplo, cuando yo me voy a la patrística griega, ya sea Atanasio, Orígenes, Melitón, Teófilo, Antioquía y otros autores más, ustedes se van a dar cuenta de que las listas que ellos tienen del Antiguo Testamento tienen ligeras diferencias. Sí, tienen ligeras diferencias, pero todas replican un patrón, el mismo patrón. ¿Cuál es ese patrón? Que los libros del Antiguo Testamento deben ser solo 22. 22 libros. Fíjense, y cuando tú lees las listas, no aparece nunca Tobit, no aparece nunca Judith. En ninguna de esas listas aparece los Macabeos. En ninguna aparece. Ni Eclesiástico. La única diferencia en algunas que aparece es la epístola de Jeremías o Baruch, pero porque están ligados a Jeremías, el profeta, que es su libro canónico. Entonces ellos ponen a Jeremías, ponen a Lamentaciones dentro de Jeremías, ponen a Baruch y ponen la epístola de Jeremías. No lo ven como libros independientes, sino como parte del mismo libro. Y no todas las listas hacen eso. En eso es que varían. Pero ninguna de ellas tiene ninguno de los deuterocanónicos posteriores que la Iglesia Católica Romana lamentablemente reconoció.
Y la pregunta de oro es, ¿por qué 22? Porque los judíos en su canon tienen 22 libros. ¿Y por qué nosotros tenemos 39? No, sencillo, porque nosotros tenemos primera y segunda Samuel y ellos nada más tienen Samuel, que es primera y segunda Samuel, un solo libro. Porque nosotros tenemos primera y segunda Reyes y ellos tienen solo Reyes. Porque nosotros tenemos primera y segunda Crónica, ya van 4 libros, ¿verdad? No, 2, 4, 6, van 6 libros. Ellos tienen, esos 6 libros son 13 en realidad para ellos. Porque nosotros tenemos Esdras y Nehemías, ellos tienen un solo libro. Y así se reduce el número, ven. No es porque tengan menos libros que nosotros. Tienen los mismos, pero no divididos como nosotros lo hicimos. Se entendió la diferencia, ¿verdad? Pero el canon de 22 libros es igual al canon de 39. Es el mismo canon. El mismo canon. Por esa razón, la mayoría de los eruditos, y aquí tengo una investigación, la investigación más importante hasta ahora que se ha escrito sobre lo que estoy hablando, es esta. Estos dos autores, Gallagher y Mead, ellos tomaron todas las listas de los padres griegos, todas, hicieron el cotejo y descubrieron el patrón. El patrón es preguntarle a los judíos cuántos libros tienen ellos. De hecho, Orígenes hace algo más. Orígenes no dice Génesis, dice Bereshit. No dice Éxodo, dice, el nombre de eso es Chemot. No dice Levítico, lo llama Vayikra. No dice Números, dice Bemidbar. No dice Deuteronomio, dice Devarim, porque son los nombres en hebreo. El sujeto quiso ser tan genuino que le pregunta a los judíos hasta el nombre hebreo de sus libros. ¿Por qué? Porque quienes hicieron el Antiguo Testamento, quienes recibieron el Antiguo Testamento fueron los judíos, señores. Eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, dice que de ellos es la ley, los pactos, los padres. Está hablando de que ellos recibieron la Torá, de que ellos recibieron el antiguo pacto. El problema con los judíos es que los judíos no leen el antiguo pacto, sino más que con un velo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a 2 Corintios capítulo 3, oigan bien, 2 Corintios capítulo 3, en ese pasaje, ¿se acuerdan de la pregunta que yo les dije de si ya había un Antiguo Testamento así, una Biblia del Antiguo Testamento en el siglo I que los cristianos tenían? Sí, la respuesta nos la da el apóstol Pablo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo, a partir del versículo 14 y 15, dice: pero el entendimiento de ellos, de estos judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto o cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La frase cuando leen el Antiguo Testamento da a entender que ya había Antiguo Testamento para leerse. Es decir, ya había un Antiguo Testamento completo. La pregunta que hay que hacerse es de cuántos libros. La respuesta nos la dan las fuentes judías. La lista de 39 libros en 22, la primera vez, o sea, la lista más antigua que tenemos es la del Tratado de Baba Batra. Baba Batra es en el Talmud babilonio. TB, eso que ustedes ven ahí, TB, es el Talmud babilonio. Baba Batra es una lista, especialmente 14b, 15a, de nuestros libros del Antiguo Testamento. La lista que ellos aceptan es el canon de los fariseos, la lista que ellos aceptan. Esa lista es de 22 libros. Pero esos 22 libros aparecen en Josefo, que es mucho más antiguo. Cuando nosotros pasamos de Baba Batra, que es una lista del siglo II antes de Cristo, ya se acabó el siglo IV después de Cristo, porque esta lista es del siglo II del siglo II después de Cristo. Cuando leemos Baba Batra y vamos más atrás en el tiempo, nos encontramos a Josefo. Josefo escribió en la última década del siglo I, en la década del 90, cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis. En ese momento, Josefo escribió un libro contra Apión y dijo que los libros del canon del Antiguo Testamento eran 22. Cuarta de Esdras es un libro que se escribió en la misma época de Josefo
Y en cuarta de estas se habla del Antiguo Testamento con un canon de 24 libros, que cuando hacemos el cotejo descubrimos que son los mismos 22. La única diferencia es que en los 22 Ruth es parte de Jueces y Lamentaciones es parte de Jeremías, mientras que en los 24 Ruth está fuera y se cuenta como un libro aparte, y Lamentaciones también, y así, así. Pero es la misma lista. 22, 24, 39. La misma lista. Estamos hablando de finales del siglo I. Pero si yo me voy más atrás, encuentro este documento que está acá, 4QMMT, que es un documento hallado en la cuarta cueva de Qumran. En ese documento, que es del siglo II antes de Cristo, nosotros encontramos una estructura que replica el canon hebreo. La estructura de 3. Y esa estructura también tú puedes encontrarla en Filón de Alejandría. De hecho, Filón de Alejandría nunca menciona a los deuterocanónicos, pese a que los deuterocanónicos fueron escritos en Alejandría. Se supone que la gran mayoría se escribió en Alejandría. Y él nunca los menciona. Y Filón era contemporáneo de Jesús. Por lo tanto, la conclusión de los académicos es, por la evidencia patrística griega y de las fuentes judías, la línea número 1 es la que tiene mayor peso. Y eso nos lleva a otros detalles más. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de la presencia en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a descubrir que Jesús en Lucas 24:44 reconoce la estructura del Antiguo Testamento. Señores, si hay estructura, ya hay canon del Antiguo Testamento. Y Jesús reconoce esa estructura cuando dice, lo que de mí se escribió en la ley, los profetas y los salmos. Los salmos es el primer libro de los que tuvimos. Jesús reconoce la estructura. Pero también el Antiguo Testamento tiene fórmulas de cierre, especialmente en el Deuteronomio, que es la primera etapa del cierre de canon del Antiguo Testamento. Hay una frase en Deuteronomio 4:2 que se repite en 12:32, que es una fórmula de cierre. Ni le agregues ni le quites. Eso es una fórmula de cierre, de canon. Y luego tienes el criterio temporal, los días de Artajerjes. Esto es muy importante, los días de Artajerjes, porque yo les mencioné que esa es la línea que Josefo asume para hablar del cierre del canon, y los días de Artajerjes es el siglo IV antes de Cristo. Pero ¿cómo yo sé que esto es validado por Jesús? Porque Jesús menciona un criterio temporal cuando dice desde Abel hasta Zacarías. ¿Lo han leído? La sangre derramada desde Abel hasta la sangre derramada de Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Hay dos opciones. O es el sacerdote que murió en Segunda de Crónicas, o es el profeta Zacarías, cuyo nombre es parte de un libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Zacarías. Esos dos. Cualquiera de los dos que yo asuma me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque si el Zacarías al que Jesús se refiere, escuchen, es el sacerdote, ese sacerdote murió en Segunda Crónicas, y Segunda Crónicas es el último libro del Tanaj hebreo, del Antiguo Testamento hebreo, de la lista de 22. No es el mismo orden que tenemos nosotros. Para nosotros el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, pero para los hebreos es Segunda Crónicas, porque Malaquías está en la segunda sección y Crónicas está en la tercera sección. ¿Se entiende? El orden es lo que varía, el número no, el orden. Y como el Segunda Crónicas es el último libro que se escribió, por eso es el último que se agregó, ese libro se escribió en los días de Artajerjes, es decir, en el siglo IV antes de Cristo. Ahora, si yo asumo que no es ese Zacarías, sino Zacarías el profeta, bueno, Zacarías el profeta vivió en los días de Artajerjes, vivió en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, ya que escoja uno o a otro, el resultado siempre será el mismo. Y como Jesús está reconociendo a estos como mártires de la era de la inspiración, por eso dice desde hasta, Jesús está dándote a ti una fórmula canónica. Te está diciendo que el canon que reconoce es el canon que se cerró en los días de Artajerjes.
¿Se entiende? ¿Y por qué Artajerjes? Porque en esa época, siglo IV, fue cuando acabó la exacta sucesión de los profetas. Y la evidencia de eso te la dice el mismo Salmo 74, que fue el último salmo que se escribió. Ustedes sabían que el Salmo 74 fue el último salmo que se escribió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese salmo se mencionan las sinagogas y las sinagogas no existían antes, existían después de la cautividad. Y en el versículo 8 menciona las sinagogas y en el 9 te dice que ya no hay profeta. Entonces, él reconoce que después de la cautividad, días de Artajerjes, ya acabó la exacta sucesión de profetas y entró el cierre del canon. Lamentablemente, el nombre que mucha gente utiliza es 400 años de silencio. No, no es silencio. Los 400 años son 400 años en que la exacta sucesión de profetas concluyó. Y todo lo que se escribió después de ahí era comentario, no era canónico. Por eso es que Tobit no es canónico, por eso es que Judith no es canónico, Eclesiástico no es canónico, porque se escribieron después de esa época. Y ese criterio temporal, Jesús lo acepta. Lo cual nos lleva a una serie interesante de discusiones, porque hay quien ha dicho que en la época de Jesús había múltiples cánones, que los fariseos tenían un canon, que los saduceos tenían otro, que los esenios tenían otro canon, que eran distintas teorías canónicas. Incluso se ha hablado de un canon alejandrino, que eso lo manejan mucho los católicos romanos, para justificar los deuterocanónicos. Creo que alguien, cuando hice la pregunta, más o menos noté que tenía esa idea de canon alejandrino llamado Septuaginta, pero esto es un error y lo vamos a demostrar por qué. De hecho, no se puede estar seguro de si habían múltiples cánones. De hecho, Michael Kruger dice que incluso ya tenían un texto estandarizado. Lo que se dice es que de todas las teorías canónicas que pudo haber, la única que nosotros conocemos porque sobrevivió es la teoría canónica de los fariseos. Es decir, yo no sé cuáles libros aceptaban los saduceos y cuáles no. Nadie tiene certeza de cuál es la teoría canónica de los esenios. Solamente tenemos conciencia de la teoría canónica de los fariseos porque es la única que sobrevivió. Esa es la teoría canónica que yo les mencioné del tratado de Baba Batra. Y esa teoría canónica de los fariseos, Jesús la aceptó. ¿Por qué? Primero, por esto de la sangre de Abel hasta Zacarías, uno. Y número dos, porque Jesús dijo que en la cátedra de Moisés no se sentaban los saduceos, no se sentaban los esenios, se sentaban los fariseos. De hecho, las palabras rabí las usaban solo los fariseos y Jesús era rabino. Más aún, los fariseos creen en la resurrección, que es uno de los tópicos de enseñanza de Jesús. Jesús no está de acuerdo con los fariseos en muchas cosas, pero le dijo a la gente, a menos que su justicia no supere la de los fariseos y escribas, no podrán entrar al reino de los cielos. Dijo también, hagan todo lo que ellos digan, pero no lo que hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y una de las cosas que los fariseos decían y enseñaban era su canon. Pablo mismo fue fariseo. Y Pablo nunca, después de ser cristiano, no hay evidencia de que haya dejado atrás el canon que había asumido como fariseo. De hecho, cuando nosotros leemos las citas que Pablo hace en sus epístolas del Antiguo Testamento, siempre estas citas refieren en fórmula a la manera como los fariseos hacían su ejercicio midrásico. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una teoría canónica clara que los cristianos habían asumido, la teoría de los fariseos, que no tenía deuterocanónicos. Tenía los exactamente libros que tenemos nosotros en nuestro canon. Y eso tocante al canon del Antiguo Testamento. Yo podría abarcar una serie de puntos más, pero aquí quiero concluir y decirles directamente, antes de pasar a esta parte, que de todos los criterios que se podrían haber utilizado para el tema de la revisión del canon, para decir estos libros son canónicos o no, los criterios que realmente se usaron fueron los que están en negro. El que está en rojo, que es el eclesial, no es un criterio para definir el canon, es un criterio para preservar el canon. Y esto es lo que yo he dicho en este libro que les estaba diciendo, que el papel de la iglesia, que les hice esa pregunta, ¿cuál es el papel de la iglesia? El papel de la iglesia no es para definir el canon. La iglesia no determina el canon. La iglesia reconoce el canon. No lo define,
no lo determina, lo recibe y lo reconoce. Porque si yo le preguntase, ¿cómo la iglesia supo que este libro sí, este no? La respuesta es porque la iglesia tuvo que consultar el libro. Tuvo que consultar el libro de Judith y ver, no, pero que Judith no. Pero tuvo que consultar el libro de Esther y se da cuenta que sí. O sea, los criterios internos del propio libro son los que juegan el papel importante. La iglesia juega un papel relevante, nadie lo niega, pero la iglesia no determina lo sagrado del documento. La iglesia los reconoce partiendo de analizar al texto por el texto mismo. Así que todo descansa en el mismo texto y esta sería la conclusión para esta primera sección. Luego me gustaría hablar un poco de la Septuaginta porque noté que había algunas ideas que es bueno que ustedes puedan actualizarlas para que tengan una consideración más interesante del tema de la Septuaginta de acuerdo a las últimas investigaciones. Pero antes de, quiero escuchar a Juana que tiene su mano levantada. Sí, Dios le bendiga mucho. Existen algunos autores, excelentes su exponencia, que hablan que al momento de considerar un libro, cuando se estaban validando, principalmente los canonitas, consideraban en el hallazgo la parte antigua, consideraban también al autor, decir, quién escribe, y por eso es que los libros deuterocanónicos no fueron considerados porque ninguno de ellos tenían que ser como profeta. Me gustaría que usted me confirme ese dato. Ok, sí, Ajá. sí. Mira, esto que ves aquí en la parte que dice criterios, mira, para saber cuáles son los criterios que se utilizaron, el primero de todos es el temporal. Si se escribió después del siglo IV antes de Cristo, no va, no entra. Porque el criterio temporal era muy importante porque ellos decían que esta exacta sucesión de profetas terminó. Y mira, eso no solo lo decían los judíos, eso no solo lo cree Josefo, eso lo creían los padres mismos de la iglesia. Es decir, Teófilo de Antioquía, que lo tengo por aquí, este de aquí, Teófilo de Antioquía, decía que cuando murió el profeta Malaquías, ya se acabó la voz profética. Hubo que esperar a que apareciera Juan el Bautista. Y en todos los documentos que ustedes van a encontrar dentro de fuentes judías, especialmente en Talmud, ustedes van a descubrir que ellos hablan de que en ese periodo de tiempo que se dio después de la muerte del último profeta, en el siglo IV antes de Cristo, lo que se escuchaba era la Bat Kol. Ese término Bat Kol ellos lo acuñaron para hablar de un eco. No era que Dios hablaba, era que Dios seguía hablando, pero solo se escuchaba el eco de su voz. Y por eso no se hacían escritos con autoridad canónica, tal y como se hacían cuando la voz de Dios no era un eco. Ven, no era la voz hija o la Bat Kol. Y por esa razón también ellos decían que la Bat Kol hablaba en ocasiones muy, muy escasas. Y eso llevó a que ellos ya no aceptasen ningún otro libro. Por lo menos estamos hablando de los fariseos. Aparecieron muchos escritos, pero no tenían ese rango, a menos que entendamos que los fariseos o que los judíos de aquella época sabían hacer la diferencia entre un canon dogmático y un canon devocional, como yo les expliqué al principio. Y por esa razón, en Qumran hay documentos, en Qumran están todos los libros del Antiguo Testamento menos Esther. Y de que Esther esté ausente, F. Bruce llegó a decir que era posiblemente porque todavía no hemos explorado toda esa gran biblioteca, quizás se encuentre por ahí. Pero están todos. Sin embargo, hay otros libros. Por ejemplo, Tobit se ha encontrado en los documentos de Qumran, pero se ha encontrado Enoch, se ha encontrado el libro de los jubileos, que es el Génesis apócrifo, se ha encontrado el testamento de los 12 patriarcas. Y la pregunta es, porque estos libros se han encontrado en la biblioteca de Qumran, ¿luego podemos decir que ellos consideraban esos libros como sagrados? Respuesta, no, porque hay un documento que ellos tienen, el documento de Damasco, que dice que el libro de jubileos no era un libro inspirado. Entonces, ellos tenían el libro de jubileos, pero no lo consideraban inspirado. De hecho, en una de las cuevas se encontró el Evangelio de Marcos. Por ahí hay una investigación muy interesante que todavía no se ha podido desmentir, de que el Evangelio de Marcos estaba entre los documentos de Qumran, pero yo no creo que los qumranitas sean cristianos. Significa que ellos conservaban libros, como yo podría tener el libro de un ateo aquí en mi biblioteca, pero yo no soy ateo. Tengo el libro para estudiarlo, ¿me doy a entender? Entonces, de encontrar una biblioteca en Qumran no es garantía de saber cuál es su teoría canónica.
La única teoría canónica que nosotros conocemos es la de los fariseos, porque ellos sí la dejaron escrita en el siglo II después de Cristo. Y de acuerdo a Lee Martin McDonald, esa teoría canónica de los fariseos ya estaba presente en el siglo II antes de Cristo. Pero ven acá, vamos a ver, hay un deuterocanónico en la Biblia católica romana que se llama Eclesiástico. Cuando tú te lees el prólogo de Eclesiástico, el autor del prólogo habla de la ley, los profetas y los escritos. Ya él tiene la estructura, la menciona en el prólogo. ¿Cómo puede ser este libro parte de la estructura cuando él reconoce que la estructura ya está cerrada? Y la evidencia de que el autor de Eclesiástico decía que la estructura estaba cerrada, y ese libro de Eclesiástico se escribió en el siglo II antes de Cristo. II antes de Cristo. Él dice directamente que está cerrada porque cuando él hace algo parecido al autor de Hebreos en el capítulo 11, que hace como una lista, una galería de héroes de la fe, ¿se acuerdan? Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe, etcétera. Una galería de héroes de la fe. Él hace lo mismo, pero él comienza con Adán y termina con Malaquías. ¡Oh, sorpresa! Nunca menciona a Tobit, nunca menciona a Judith, nunca menciona a los macabeos. Menciona a los personajes del Antiguo Testamento hebreo, no del Antiguo Testamento griego. Van dándose cuenta, y ese libro es parte del Antiguo Testamento, entre comillas, griego. Muchas comillas. Lo cual es un verdadero pacatazo que se le da al papista cuando me quiere decir no, que estos libros los tenían los cristianos en el siglo I. Mentira, no es así. Este libro, que es parte de tus libros sagrados, reconoce que él no es parte de los libros sagrados. ¿Por qué lo forzaste tú y lo metiste en el canon cuando el mismo libro te dice que no lo hagas? El mismo libro de Eclesiástico, el autor del libro de Eclesiástico se levantará en el juicio y juzgará a los papistas en el día del juicio final por haber insertado un documento que no era inspirado por Dios. Dios nos libre de tergiversar las escrituras de tal manera. Ahora, ese criterio temporal es el más importante. Luego viene el criterio escritural. Ese criterio escritural significa que este libro no contradiga a un libro inspirado. Esto es muy importante, porque los judíos en el siglo I, cuando tuvieron algunas trifulcas con algunos libros que estaban en el canon que habían recibido, pero que a veces tenían como, ven acá, Esther está en el canon, pero Esther nunca menciona el nombre de Dios. Cantares en el canon, pero es un poema erótico. Ezequiel en el canon, pero me habla de un templo que nunca se construyó. ¿Por qué están en el canon si tienen estos errores? Lo que hicieron fue, ¿saben qué? Porque ellos no entraron esos libros al canon. Estaban en el canon ya. Y ellos lo que se preguntaron es si merecían seguir ahí. Lo que hicieron para evaluar el por qué estos libros estaban ahí, bueno, fue cotejarlo con Moisés. Y cuando lo cotejan con Moisés, descubren que no se contradice con Moisés. No hay necesidad de discutir si manchan o no las manos. Estos libros son canónicos. ¿Por qué? Porque realmente no contradicen a Moisés. Eso se llama criterio escritural. Es cotejar la escritura con la escritura para saber si es escritura. El tercero es la preservación, que el libro se conservó. Vamos a ver. El libro de Jacer no se conservó, se perdió. El libro de las batallas de Jehová se perdió. Las crónicas de los reyes de Israel se perdieron. Por lo tanto, el que no se preservara implica que los antiguos no los preservaron, porque no los consideraron sagrados, pero sí preservaron estos, porque los consideraban sagrados. Ese es el criterio funcional del canon. Y por esa razón, la preservación del libro es garantía de su canonicidad. Y finalmente, el criterio eclesial que les mencioné no es un criterio por el cual el canon se determina, no, sino que es un criterio por el cual el canon se reconoce, que es diferente. Ok, tengo a Jean Paul y tengo a Osman. Los escucho, mis queridos. Hola, profesor, un gusto. Gracias, Soy profesor. seguidor también de su canal. Y bueno, levanté la mano antes de que hablara sobre el criterio escritural. Y ciertamente, por ejemplo, he escuchado que, por ejemplo, Tobías no es aceptado, no tiene el criterio, se contradice contra la Torá, contra Moisés, en el sentido de que, por ejemplo,
se nota que el arcángel recomienda a Tobías hacer prácticamente un acto de hechicería, y entonces eso se contradiría con igualmente Judith, que supuestamente Dios incita a mentir a Judith. Entonces, en ese sentido, no recibe la aceptación. ¿Es eso así? Sí, el libro de Tobit tiene una serie de problemas, debo decir, tiene una serie de, principalmente anacronismos, comete anacronismos, pero también es una historia ficticia. O sea, la realidad de que es una historia ficticia es por una serie de errores que se cometen dentro de las genealogías que menciona. Y lo que ha llegado a nosotros de Tobías es la referencia de que había sido un cuento, una novela que se escribió en aquella época para estimular ciertos intereses que eran muy propios de los fariseos. De hecho, es llamativo que el libro de Tobías lo escribió un fariseo. El problema es que los fariseos ya tenían su teoría canónica. Es decir, el autor de Tobías ya tenía su canon cuando escribió Tobías. Por lo tanto, nunca fue la pretensión del autor de Tobías insertarlo como canónico, porque los fariseos ya tenían su canon y el libro de Tobías lo escribió un fariseo. ¿Se entiende ya? Es muy importante esa parte. Eso es lo más, no es tanto los errores posibles que pueda tener, porque el papista siempre te va a dar respuesta a eso. Ese es el pacatazo real. Lo que pasa es que Tobías lo escribió un fariseo y ya los fariseos tenían una teoría canónica cerrada, que es la teoría canónica que todos nosotros tenemos, los protestantes sobre todo. Osman, te escucho. El tema con la Iglesia Católica, yo fui bien católico, iba a ser sacerdote, así que pues se defienden posturas. Sí. Y desafortunadamente, pues se cita, no, es que el Señor Jesucristo citó la Septuaginta. Claro que sí citó la Septuaginta, pero del canon hebreo. Entonces, cuando se vive en falacias, tenemos ese problema, porque desafortunadamente se dice una verdad a medias, se dice algunas cosas así, pues para defender una postura. De verdad que defender lo indefendible es muy complejo, pero se hace. Entonces, yo por eso no soy católico. Una vez me pasó, y eso es que algo personal, me pasó que, mira, de ver tantas cosas que pasaban en la iglesia cristiana, demasiado abuso espiritual, demasiado abuso pentecostal y cosas así, e intenté volver al catolicismo. Y eso fue una decisión que definitivamente fue bastante compleja porque no me devolví por las cosas que ya conocía de la escritura precisamente. Entonces, cuando se entiende lo que con clases como esta, se entiende claro de dónde es el canon, pues es muy difícil que la persona se devuelva a volver a la ignorancia nuevamente, a cerrarse los ojos y a decir que ahí está toda la verdad. Exactamente. Tienes toda la razón. Y mira, qué bueno que ya mencionaste el tema de la Septuaginta. Yo les voy a recomendar este libro, aunque, vuelvo a repetir, todo esto que está aquí está citado en este otro material que ya les había dicho, y aquí hay más, porque aquí está el cotejo de toda la investigación. Pero, por ejemplo, en el ámbito del tema de la Septuaginta, hoy en día el tema LXX o Septuaginta está en discusión. Les voy a explicar por qué. Miren, esto también es otra actualización acerca del presunto canon alejandrino. Miren, la Iglesia Católica Romana, saben que tiene un canon de 73 libros y ya más o menos ustedes saben que esto fue a partir de Trento. Nunca hubo un consenso hasta Trento. Y todavía hasta el día de hoy hay autores como Michuta, que es católico romano y apologista, que dice que esto no quedó del todo zanjado, porque fue un 67% de los que participaron en el canon de Trento que no votaron ni a favor ni en contra, que se quedaron en silencio. Y usaron una fórmula diciendo, prefiero morderme los labios. Se quedaron en silencio. O sea, esto no fue asumido por toda Roma. O sea, todo el conglomerado de los padres tridentinos no estuvo de acuerdo en que se insertaran estos libros del canon devocional. No estaban de acuerdo con los deuterocanónicos, pero prefirieron morderse la lengua. Y el que muerde la lengua, ya ustedes saben que otorga, porque el que calla otorga. Y metieron a Roma en un verdadero quilombo. ¿Por qué? Porque les agregaron libros que hoy en día sabemos que
de acuerdo al análisis historiográfico, etcétera, no superan la prueba histórica y nunca había sido creído así. Entonces, ¿por qué ellos lo hicieron? Fue por esta palabrita, Septuaginta. Y la Septuaginta para ellos implicaba un principio de autoridad. Vamos a ver, que si la Biblia que los cristianos leían era la Septuaginta, la traducción griega, y esa traducción incluía los deuterocanónicos, un canon alejandrino, bueno, entonces hay que insertar los deuterocanónicos. El problema es que el principio de Septuaginta autoritatem es falso. Me explico. Ellos pensaban que la Septuaginta era inspirada, pero la Septuaginta es una traducción y las traducciones no son inspiradas. ¿Se entiende? La otra cosa es que la Septuaginta en la época de Jesús solo era el Pentateuco. Cuando nosotros leemos la carta de Aristeas, que es la que habla de los 72 que tradujeron en Alejandría, en la isla de Faros, ellos simplemente tradujeron el Pentateuco. Cuando ustedes ven que Jesús cita a Isaías, o que Pablo cita a Isaías o a Jeremías o a los Salmos, no es de la Septuaginta. Es de traducciones griegas independientes que en el año 1935 quedaron insertadas en un corpus que hoy llamamos Septuaginta. Y esta idea de un canon alejandrino es del siglo XVIII y la desarrolló Johann Salomon Sembler. Por lo tanto, en la época de Jesús nadie hablaba de Septuaginta. Ese concepto no existía. Es anacrónico. Tampoco era un corpus en dos tapas. Septuaginta era un proceso de traducción que incluía solo al Pentateuco. Por esa razón, si yo preguntase si la Septuaginta era la Biblia que Jesús leía, yo diría simplemente que no. De hecho, Jesús vivió en Palestina. Posiblemente Jesús leyó rollos en hebreo. Quienes citaban la Septuaginta eran los que hablaban a los gentiles. Pablo, Pedro, los apóstoles que le escribieron a gentiles. Entonces, esto que es lo que el romanista, el papista supone, de que la Septuaginta era la Biblia oficial de Cristo, de que era un canon amplio con deuterocanónicos, y que el canon corto, que es el protestante, es anticristiano, porque ese es el canon de los judíos, que son anticristianos. Todo eso es basura. Todo eso es pluma de burro. Todo eso es romanticismo utópico de un tipo que no sabe lo que es academia. Nada de eso se sostiene hoy en la academia. Todos los verdaderos académicos enseñan que no había Septuaginta, que el canon alejandrino es un mito, que la Septuaginta no era un corpus en dos tapas, sino un proceso de traducción que solo incluía el Pentateuco. Y que decir que era una traducción inspirada, que eso lo creía Agustín, por ejemplo, que era una traducción inspirada, Agustín equivocó aquí. ¿Por qué? Porque cuando primero vamos a Filón y a Josefo, que son autores del siglo I, Filón y Josefo nunca te hablaron de Septuaginta más allá del Pentateuco. Cuando tú lees a Filón, Filón te habla de la traducción de los 72 y te dice que fue el Pentateuco. Cuando tú lees a Josefo, Josefo te habla de la traducción y te dice que es el Pentateuco. Por esa razón, autores expertos y eruditos en Septuaginta, como es el caso de Greg Lanier y William Ross, o como es el caso de este señor que es Edmund Gallagher, que por cierto, gracias al Señor tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, todos ellos están de acuerdo en que Septuaginta solo era el Pentateuco en la época de Cristo. Isaías, las citas de Jeremías pertenecen a citas independientes del griego. Y por ende, hoy ya no se habla de... Hoy cuando se dice Septuaginta, se utiliza el término por costumbre en la academia. Pero gente como William Ross han abogado para que ya no se hable de Septuaginta, la frase Antiguo Testamento griego, Old Testament Greek. No se escucha nada. Es como la frase más precisa, porque ahora cuando hablamos de Antiguo Testamento griego, sí puedo insertar a los Salmos, sí puedo insertar a Jeremías, a los profetas, etcétera, pero Septuaginta solo son los 5 primeros libros de Moisés en griego. La otra cosa es que el texto griego es irreconstruible. O sea, yo no puedo reconstruir el texto griego, pero sí puedo reconstruir el texto hebreo del Antiguo Testamento. Pero el texto griego de la Septuaginta, sí. Septuaginta no se puede reconstruir. Por lo tanto, yo no puedo decir, esta es la Biblia que Jesús tenía, cuando ni siquiera su texto puedo yo reconstruirlo. Por lo tanto, ¿cuál sería la Biblia cristiana? Bueno, primero,
Septuaginta no era la Biblia cristiana porque no era un corpus en 2 tapas. Y el Nuevo Testamento no siempre cita los textos que hoy llamamos parte de la Septuaginta. Por ejemplo, en Hechos 7, el discurso de Esteban cita del Pentateuco samaritano. Apocalipsis son citas creadas por él, es decir, o sea, él no crea las citas, sino que las traduce al griego mentalmente. Es decir, el apóstol que escribió Apocalipsis, cuando citó un texto del Antiguo Testamento, lo pensaba en hebreo y lo traducía al griego él mismo, no apeló a una traducción ya hecha. Ven, entonces no siempre el Nuevo Testamento está citando de la Septuaginta. Otra cosa es que la Septuaginta tenía, o sea, algunas traducciones griegas eran tendenciosas. No las voy a decir que eran parte de la Septuaginta porque la Septuaginta solo era el Pentateuco. Pero algunas eran tendenciosas. Por ejemplo, el que tradujo al griego Isaías, que después terminó inserto en eso que hoy se llama Septuaginta, el que tradujo eso, cambió palabras. Por ejemplo, en vez de decir Asiria, decía Cartago. Trataba de actualizar el texto de una forma irresponsable. Así que no pueden ser traducciones inspiradas. De modo que no, señores, no hubo un canon alejandrino llamado Septuaginta que incluyese los deuterocanónicos en el siglo I. Falso. No existió. Y entonces, hay otra pregunta que muchos han hecho. Si las traducciones griegas tenían un canon amplio con deuterocanónico, la respuesta es no, porque las pandectas del siglo IV no concuerdan, porque no conocemos la teoría canónica de quienes compilaron esas pandectas, porque los deuterocanónicos fueron incluidos tardíamente en el siglo IV, escuchen bien, los deuterocanónicos en el siglo IV por Epifanio de Salamina, que fue el primero en decir que esos 72 traductores habían traducido los deuterocanónicos. Una locura total de un autor muy tardío y que, por cierto, tenía muchos equívocos. Y finalmente, todas las listas que yo les mencioné de los padres griegos coinciden con el canon corto, porque siempre apelan al número 22. Así que adiós al argumento del canon alejandrino, porque realmente la Septuaginta no era una autoridad. De hecho, ni siquiera existía un corpus completo que se llamase así. Por eso, Roger Beckwith, en este libro que les recomiendo, decía que los primeros cristianos compartían el mismo canon hebreo. Cuando se separaron de los judíos, fueron olvidándolo. De ahí que regresar en la Palestina para indagar hasta que perdieron el vínculo. Vinieron dudas respecto al canon. La solución, como en la Reforma, fue regresar al trasfondo del Nuevo Testamento y al Nuevo Testamento mismo. Ese trasfondo era ir a los hebreos para ver cuál era el canon real. Y justamente eso fue lo que hizo la Reforma. Y a partir de ahí vino toda una historia. Ahora, yo podría hablar largo y tendido sobre una serie de cosas más, pero aquí dejo la clase. Y quedó pendiente, escuchen bien, quedó pendiente preguntarnos realmente si es verdad esto de que los apóstoles no tenían conciencia de canon. Eso queda pendiente. Porque la sorpresa de las actualizaciones de la teoría canónica acerca del Nuevo Testamento muestran todo lo contrario. De hecho, hay evidencia en el mismo Nuevo Testamento de que cuando Pablo escribía, sabía que estaba escribiendo a la par de Moisés. De hecho, hay unas sorpresitas ahí, pero no puedo darles más. La clase terminó. Opiniones las puedo escuchar sin duda alguna y preguntas y comentarios también. Escucho eso. Antes de entrar a ese tiempo de preguntas y respuestas, por favor, vamos a limitarnos a preguntas, comentarios sobre el canon del Antiguo Testamento. La próxima clase hablaremos del Nuevo Testamento, así que para aprovechar bien el tiempo, levante su mano, el profesor le va a dar a la venia, pero por favor sea corto, preciso y limítese al tema para aprovechar bien el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es, como lo ha explicado usted, ¿por qué es que ahora usamos, o nuestras Biblias de protestantes tienen una estructura
no del canon hebreo, es decir, en esas tres etapas, sino siguen supuestamente una estructura de la Septuaginta. ¿Qué nos diría? Lo que pasa es que ha sido más mala información y mala prensa. Vamos a ver, la primera vez que se tuvo un corpus en dos tapas llamado Septuaginta, ¿saben qué año fue? En el 1935. La edición de Rals es la primera vez que presenta la estructura de lo que hoy la gente llama Septuaginta. Por lo tanto, como decía Gallagher, cuando la gente habla de cuál es la estructura de la Septuaginta, realmente lo que debería preguntar es cuál es la estructura de la edición de Ralphs de 1935 de la Septuaginta. Ahora, el concepto Septuaginta sí existía, por supuesto. En el siglo I estaba aplicado solo al Pentateuco. La evidencia es Filón y Josefo. Pero en el siglo II, Justino Mártir agregó Salmos y agregó Isaías. O sea, Justino Mártir creía que los 72 traductores de la isla de Faros tradujeron también Isaías y Salmos. Pero eso es un error de Justino Mártir. Porque las fuentes más antiguas, hay que creer siempre en las fuentes más antiguas, acuérdense de eso. Las fuentes más antiguas no conocen eso. Es posible que Justino Mártir tenía una información incorrecta y la tiró para adelante. Pero yo tampoco puedo construir una teoría canónica con Justino Mártir. No se puede. Por lo tanto, lo único que se puede decir es que a partir del siglo II, dos libros que son canónicos fueron insertados dentro de ese concepto llamado Septuaginta. Luego, en el siglo IV, Epifanio va a incluir a los deuterocanónicos como parte de ese proceso de traducción. Es decir, él va a decir, no, porque también los 72 tradujeron Tobías, Judith, tradujeron sabiduría, etcétera. Pero Epifanio equivocó, porque hoy sabemos que sabiduría se escribió en el siglo I después de Cristo. De hecho, creo que Jesús había muerto ya cuando sabiduría se escribió. Porque se dicen por ahí que sabiduría se escribió entre el 20 al 40 después de Cristo. Y la fecha más tardía aquí es más viable. Es decir, Jesús murió en el 30. 10 años después apareció sabiduría. De hecho, por mucho tiempo, sabiduría quiso ser insertada en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Y se dice que quien había escrito sabiduría había sido Filón de Alejandría, que murió en el año 50 después de Cristo. Entonces, es un error de Epifanio querer insertarte de forma anacrónica un libro como parte del Antiguo Testamento, como parte de los 72 traductores que habían traducido en el siglo III antes de Cristo, y supuestamente estos traductores tradujeron un libro que se escribió 340 años después. Locura total. A menos que estos traductores tuviesen una máquina del tiempo para viajar 340 años en el futuro, buscar este libro de sabiduría, llevárselo al pasado y traducirlo. Una locura total. Locura total. Y por esas razones que hoy en día la Septuaginta, así como concepto, hoy se está corrigiendo. De hecho, les voy a citar un poquito de lo que dice William Ross acá en este libro. William Ross en el capítulo 1, cuando habla justamente del tema de qué es la Septuaginta, si la pregunta, ¿qué es la Septuaginta? Él te va a decir qué es, si es que existe la Septuaginta. Y luego te va a hablar del problema o el reto, él lo dice reto, en la página 27, el reto de la terminología. El reto de la terminología acá. Porque es un reto, ya que él dice que no se puede hablar de una Septuaginta que no sea solo el Pentateuco. Por eso es que él es uno de los que propone que en vez de decir Septuaginta, digamos Antiguo Testamento griego, que es más genérico. Septuaginta, solo el Pentateuco. ¿Cuánto está la botella grande? La grande es 5, mediana 2, la chica poquito. ¿Cómo? ¿Le pongo rosata? Por favor, hagan silencio en los micrófonos, están en hora de preguntas. Profesor Edison, le toca su pregunta. Sí. Juana o Nicolás, no, ustedes deciden. Antes estaba Edison, el profesor Edison. Bueno, pues Edison, usted decide, sí. Usted me dice. Gracias, me refería, pastor, al orden de los libros que tenemos en las Biblias protestantes, digamos.
no sigue el mismo orden del canon Ok, hebreo. sí, sí. Entonces, gracias por otra vez. Sí, no sigue el mismo orden. Gracias, mi hermano. Y la razón de por qué no siguen el mismo orden, por lo menos en nuestras Biblias protestantes, es porque nosotros tomamos en cierto modo de la Vulgata el orden. ¿Entiendes? Sobre todo de la Vulgata. Los nombres que se conservan son los nombres griegos que habíamos ido heredando de ese proceso de traducción que llegó con la Vulgata. La Vulgata es la que da como esta organización, ¿se entiende? Y se replica el orden por causa de la Vulgata, pero se traduce del griego, del hebreo, por lo menos del hebreo y del griego. Ahora, hay otra cosa, debo decir algo. Eh, la Vulgata no es la única que replica como ese orden. Vamos a ver, la Biblia de Ferrara es una Biblia anterior a la Reforma. Es una Biblia traducida por judíos, es solo un Antiguo Testamento. La Biblia de Ferrara es solo el Antiguo Testamento. Y la Biblia de Ferrara tiene esta presentación directamente que va siguiendo mucho el orden que tenemos nosotros dentro de nuestro Antiguo Testamento. Parece que jugó mucho para la organización, la manera como se habían organizado algunas listas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los padres griegos, cuando refieren las listas del Antiguo Testamento, te voy a dar un ejemplo, mira. Mira esta lista. Esta lista es de Orígenes de Alejandría. Cuando tú tienes la lista de Orígenes de Alejandría, la lista de Orígenes de Alejandría es la misma que nosotros tenemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Para el Antiguo Testamento tiene que ser la misma. Por el Pentateuco siempre es ese orden. Luego él colocaba a Josué, colocaba jueces, colocaba a Ruth, colocaba los libros de Samuel, los libros de Crónicas, etcétera. Replica el mismo orden. Cuando tú te lees la lista de Teófilo de Antioquía, hace lo mismo. La lista de Melitón de Sardis, que es mucho más antigua que la de estos dos, porque la de Melitón es del siglo II después de Cristo, replica el mismo orden. Me parece que la razón de por qué ellos replican el mismo orden de esa manera es porque ya habían heredado ese orden de alguna experiencia con los cristianos primitivos. Es decir, los cristianos primitivos en la época de Pablo ya tenían rollos del Antiguo Testamento a su disposición y ellos los estaban organizando de esa manera. De modo que no tengo yo que esperar a Jerónimo con la Vulgata para la organización, porque las listas de los padres griegos es igual a la que nosotros mantenemos. ¿Se entiende? Es la misma, si ese mismo orden como tal. Tú te lees el manuscrito 54, Foro 76A, que es otro documento, una lista del Antiguo Testamento del siglo II después de Cristo, y te vas a dar cuenta que ese manuscrito que es cristiano, tiene el orden como tú y yo lo tenemos. Incluso los 39 libros exactos, así como tú y yo lo tenemos. Entonces uno dice, ¿de dónde viene? Estos son del siglo II después de Cristo. Mi sospecha es que es porque ya ellos tenían esa organización en esa época. Por lo tanto, es una organización que nosotros validamos, no porque venga de un canon alejandrino, sino porque ellos ya habían tenido la experiencia de organizarlo así. Y la evidencia son las listas griegas. Esa es la evidencia. En ese punto creo que podría haber respondido tu pregunta, no sé. Muchas gracias. ¿Y es posible tener una nueva Biblia con la estructura y el orden del canon hebreo? Yo no creo que sea inconveniente. Es decir, creo que el orden de los factores no altera el producto, siempre y cuando tengas el mismo producto, ¿verdad? De hecho, hay Biblias que tenemos nosotros que no organizan los libros como hoy los tenemos. Por ejemplo, la Biblia cronológica. Yo tengo aquí una Biblia cronológica de estudio que sí, muy interesante. Por sí. el orden cronológico, ella altera la secuencia. La secuencia no tiene nada que ver. ¿Entiendes? La secuencia no es inspirada. Nosotros hemos recibido así, lo que es inspirado es el contenido de los libros, ¿verdad? Pero la secuencia no es inspirada. Y ya hemos tenido experiencia en el mundo protestante de variar el orden de la secuencia por razones didácticas. Gracias, profesor.
Ahora vamos a dar la oportunidad a la misionera Juana, por favor. Amén, sí, Dios le bendiga una vez más. Mi pregunta es, profesor, a modo de estructura, ¿por qué es que el canon, o más bien dicho, por qué el Antiguo Testamento cierra en Malaquías? Y entonces algunos historiadores enfatizan mucho sobre los 400 años de silencio, algunos dicen 420 años de silencio. Entonces, y parten de ahí de Malaquías. Entonces usted hace unos minutos hablaba de Zacarías, que cerraba en el siglo IV. Me gustaría como que usted Zacarías y tocara ese Malaquías son punto. contemporáneos. Ah, Vivieron en el perfecto. mismo siglo, por eso. Ah, gracias. Zacarías y Malaquías se conocieron. Es el mismo criterio. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o prender su micrófono. Una cosa más, a la pregunta de la hermana Juana, y por cierto, quiero felicitar al hermano que hizo la pregunta anterior, fue muy buena. Es posible que Zacarías fue el último de los profetas. Vamos a ver, Malaquías vivió en la época de Zacarías, pero la evidencia muestra que Malaquías solo tuvo un ministerio de unos 2 años. Pero Zacarías continuó con un ministerio de 40 años, lo que significa que comenzó y terminó el ministerio de Malaquías y Zacarías seguía recibiendo profecías. Así que por eso es que colocan a Zacarías como el último, porque posiblemente Zacarías fue el último de los profetas en estar activo. Y Malaquías, que era su contemporáneo, concluyó mucho más rápido su ministerio. Eso es otra cosa. Perfecto, sí, porque es interesante esa parte, profesor, en el sentido de que cuál fue el interés de los autores de colocar en el cierre del canon del Antiguo Testamento a Malaquías y no a Zacarías. O sea, esa es una pregunta que nos haríamos nosotros. Es muy buena interrogante, porque te pone a hacer ese análisis. Pero sí, todos estamos de acuerdo en que, miren, para que tengan esto, ya con esto concluyo esta parte, para la última pregunta. Me imagino que ustedes están familiarizados con los términos Sitchin Leven y Sitchin Book, me imagino, ¿verdad? Si no están familiarizados, no importa. Tiene que ver mucho con la situación de vida y la situación del libro. ¿Eso qué quiere decir? Se utiliza mucho en exégesis. Cuando yo analizo la Sitchin Book, la situación del libro internamente, yo puedo descubrir incluso cuándo ese libro fue escrito. Por ejemplo, yo tomando a Hebreos capítulo 8, versículo 13, versículos 5, 6 y 13, y Hebreos 11:37, yo sé en qué tiempo se escribió ese epístola, o que no es una epístola, esa humilía. Esa humilía yo sé más o menos en qué tiempo se escribió. Lo mismo pasa con Malaquías. Cuando yo analizo Malaquías y lo cotejo con Nehemías, descubro que Nehemías fue gobernador 2 veces. La primera vez que reconstruyó la muralla, luego el rey lo mandó llamar, el rey Artajerjes, por cierto. Correcto, sí. Y luego regresó en el año 20 de Artajerjes. Regresó para seguir gobernando, y una leyenda asume que gobernó toda su vida. Eso lo dice también José. La cuestión es que ese periodo de vacío que hay entre la primera gobernatura y la segunda de Nehemías es el periodo de ministerio de Malaquías, porque son las condiciones que Nehemías corrige en su segunda gobernatura en el último capítulo, las que Malaquías denuncia. Pero cuando yo leo a Zacarías tiene visiones posteriores del año 24, del año 30, si no me acuerdo, de Artajerjes. Entonces, mesiánica sobre todo. Entonces Zacarías ejerció un ministerio más allá de Malaquías, y por esa razón es que, aunque Malaquías aparece de último, Zacarías realmente es el último profeta. Gracias, profesor. Buenas noches. Hermano Osmar. Hermano Osmar, por favor. Sí. Hermano Osmar, en orden. ¿Me dice Pastor Mamani? Ya. Hermano Osmar levantó su mano. ¿Está ahí? Sí, señor. Adelante. Bueno, el tema yo creo que de la Iglesia Católica, en definitiva, de defender los libros apócrifos es porque respaldan sus doctrinas. O sea, ahí no hay nada que hacer cuando nos metemos en tema de dogmática,
para decir que sí tienen que ser. Muchas gracias por la clase de hoy. De verdad que me da un precedente para seguir ahondando sobre el tema. A veces uno cree que ya conoce todo y cosas de la nueva, de investigación y demás, pues nos abren el camino para pensar diferente. Entonces, gracias, maestro. Siempre a la Entonces, orden, hermano. contender con un católico, pues entrar en doctrinas defendiendo sus propios libros, pues eso no era lo principal. Así que vamos a entrar ahí en un dilema que no va a ser de ninguna manera reconciliable. Gracias. Marcos, por favor, adelante. Sí, ya tenemos que culminar porque tenemos que ingresar a una clase ahorita mismo. Buenas noches. Sí. Vamos a respetar el horario del profesor. Les agradezco mucho. Vamos a orar y terminar aquí. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido con tu siervo. Gracias, Señor, por este aclaramiento. Gracias, Señor, por estas informaciones. Y, Señor, gracias también porque estamos estableciendo esta capacitación para mantenernos en tu palabra. Señor, bendice a tu siervo Néstor y úsalo siempre, Padre amado, donde él se encuentre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.